El otro tipo de esfera celeste es la que ve un observador en particular, es decir, aquella que utiliza como plano principal su horizonte del observador. Vamos a suponer que este es un observador, tiene alrededor su horizonte, tiene forma circular, y que este observador está situado a una latitud de 30 grados sur. Hubiera dado lo mismo que estuviera a 29 grados, 36 minutos, 11 minutos sur. Pero bueno, para simplificar la explicación vamos a suponer que está a 30 grados sur. Bien, y está representada la bóveda del cielo que estaría viendo, y por debajo del plano las cosas que no estaría viendo. Como habíamos visto antes, el plano del horizonte se caracterizaba porque tenía los 4 puntos cardinales y por encima de dicho plano el cenit del observador y por debajo de él el nadir. Con respecto a los puntos cardinales norte y sur van a ir aquí a mano derecha o a mano izquierda del observador. Es decir que ahí van a estar los puntos cardinales norte o sur. Y da exactamente lo mismo que el norte esté a mano derecha de la pantalla o que esté a mano izquierda. Da exactamente lo mismo. Lo que tenemos que tener claro es que en estos puntos no pueden estar los puntos cardinales este y oeste. Ahí no podemos colocar esos puntos. Así que eso lo elige arbitrariamente cada uno de ustedes. Da lo mismo poner el punto cardinal norte a la derecha que a la izquierda. Las dos soluciones son correctas. Vamos a suponer que elegimos colocar el punto cardinal norte donde se ve en la imagen y el punto cardinal sur obviamente en la dirección opuesta. Y esa línea que pasa por la posición del observador se llama línea meridiana, porque acuérdense que en la Tierra los meridianos van del polo norte al polo sur. Esa es la dirección que tienen los meridianos. Van de sur a norte o de norte a sur. Bien, entonces ya tenemos dos puntos cardinales de este horizonte. Nos falta determinar el punto cardinal este, donde va a estar, y el punto cardinal oeste, y también el cenit y el nadir. Bien, además de que nos faltaría ubicar el polo elevado y el polo depreso y el ecuador celeste. Bien, acá tenemos que recordar algo que vimos en el tipo de esfera celeste que utiliza como principal plano el del ecuador celeste. En la esfera celeste el horizonte del observador se denotaba por medio de las letras HH'. Bueno, la que estaba más cerca del punto cardinal norte se va a denominar H, y la que esté en el punto cardinal sur se denominará H'. ¿Sí? O sea, H va siempre con N y H' va siempre con el punto cardinal sur. Bueno, a 90 grados del plano del horizonte del observador está la línea cenit-nadir. El cenit siempre por encima del horizonte del observador y el nadir por debajo de dicho plano. Y siempre recordando que esta esfera que estamos viendo tiene un radio infinito. Bien,
tenemos que recordar una fórmula que vimos anteriormente. Estamos queriendo ubicar ahora los polos celestes y perpendicular al eje de los polos celestes el ecuador celeste. La fórmula que habíamos visto anteriormente era que la altura del polo elevado, acá está P', el polo elevado es P' porque la latitud del observador es sur, entonces él va a tener el polo celeste sur elevado. Lo va a tener elevado, pero ¿a qué altura? A una altura igual a la latitud del observador. Entonces, como el observador tiene latitud sur, concluimos que el polo que él va a tener elevado es P' y va a estar elevado sobre el punto cardinal sur, una distancia igual a la latitud que tiene. O sea que el ángulo que forma la recta del observador con P' con respecto al plano del horizonte es 30 grados. ¿Por qué? Porque el valor de phi de la figura es 30 grados. 30 grados sur es la latitud del observador. Entonces, elevado a 30 grados sobre el punto cardinal sur va a estar P'. Uniendo P' con el observador y continuando la recta, al otro lado de la esfera celeste va a estar el otro polo. Si nosotros tenemos elevado a P', el polo de preso será P, como se puede ver acá. O sea que el polo celeste norte no es visible para este observador situado a una latitud de 30 grados sur. Solamente su polo celeste sur, que está elevado a 30 grados del horizonte, pero no en cualquier lugar del horizonte. Está elevado a 30 grados del horizonte, pero sobre el punto cardinal sur. Bien, entonces, como la línea Zenit-Nadir forma 90 grados con el plano del horizonte, si la línea SP' es phi, entonces el arco P'Z va a ser el complemento de phi. O sea que si phi es 30 grados, cophi tendrá un valor de 60 grados, ya que la suma de los dos tiene que dar 90 grados. Y vuelvo a repetir, porque el plano del ecuador, perdón, el plano del horizonte del observador es perpendicular al eje zenit-nadir. Por eso forman 90 grados y por eso la suma de todos los ángulos dan 90 grados. Bueno, una vez que tenemos trazado la línea de los polos celestes, es muy fácil trazar el ecuador celeste, porque el ecuador celeste es un plano que es perpendicular a la línea de los polos, P'. O sea, rige el mismo principio. El plano del horizonte tiene un eje perpendicular que es el eje zenit-nadir. Bueno, y el eje de los polos celestes va a tener un plano que es perpendicular a él, que es el ecuador celeste. Y ahí tenemos el ecuador celeste. Es un plano que es perpendicular a la línea de los polos celestes, P'. Bueno, los puntos en que el horizonte intercepta al ecuador celeste son los otros dos puntos cardinales que faltan. Bien, que acá los vemos como este y oeste. Como nosotros elegimos poner arbitrariamente el norte a mano derecha, bueno, el punto cardinal este tiene que estar en donde muestra la imagen en este momento. Si nosotros hubiéramos puesto arbitrariamente el punto cardinal sur a mano derecha, bueno, el punto cardinal este estaría en el lugar opuesto. Porque, bueno, en sentido horario,
En sentido horario tenemos el norte, el este, el sur, el oeste y nuevamente el norte. O sea que da lo mismo al principio de todo colocar el norte donde uno quiera y el sur donde uno quiera. La única diferencia es que después la letra que hayamos elegido va a determinar dónde va el este y dónde va el oeste. Bien, entonces ahí ya tenemos el horizonte del observador con los 4 puntos cardinales. Tenemos el cenit del observador y su nadir. Tenemos el polo elevado. Como el observador está en latitud sur, su polo elevado va a ser el polo celeste sur y va a estar elevado un valor igual a la latitud sobre el punto cardinal sur. ¿Por qué? Porque el polo celeste sur se eleva sobre el punto cardinal sur. Y esto lo habíamos sacado de una expresión que demostramos que la altura del polo es igual a la latitud del observador. Si prestamos atención al plano del ecuador, es decir, vamos a ver que cerca del ecuador está el cenit y sobre sobre el plano del ecuador es posible medir una altura, la altura del cenit. Bueno, no es altura, es declinación del cenit. Eso no se preocupen, lo vamos a ver más adelante ese tema. Pero por ahora hemos determinado los puntos principales. Falta determinar Q1 y Q2, es decir, así como el horizonte se proyecta en la esfera celeste como HH', habíamos dicho que el ecuador se proyectaba como Q1 y Q2. Bueno, ¿cuál era el valor de Q1? ¿Cuál era el valor de Q2? O sea, ahí lo tenemos. Q1 es por definición el que queda más cerca del cenit, el que tiene el observador siempre a la vista. Y Q2 será el opuesto. Es el que queda más cerca del nadir o el que no puede ver nunca el observador. Es decir que este ecuador celeste, la única parte del ecuador celeste que va a ver el observador es el arco comprendido entre el punto cardinal este, el punto Q1 y el punto cardinal oeste. El resto del ecuador celeste queda abajo del horizonte. Es decir, la parte visible del ecuador celeste es el arco EQ1W. Muy bien. ¿Qué hay de diferencia con respecto a la imagen anterior? Estoy retrocediendo y avanzando. Bueno, yo puedo trazar un círculo máximo entre el cenit y el nadir. En realidad puedo trazar infinitos círculos máximos entre el cenit y el nadir. Acá justamente he trazado dos. Uno que pase por el punto cardinal este, o sea, ZE nadir, y el otro que pasa por Z oeste nadir, que ahí lo tenemos. Esos círculos máximos que van del cenit al nadir y cortan al horizonte se denominan verticales. El vertical que pasa por el punto cardinal este se denomina vertical este. Y obviamente el vertical que pasa por el punto cardinal oeste, es decir, la línea ZW, ese será el vertical oeste.
También tenemos el vertical que pasa por el norte, que sería la línea ZQ1 norte. Y también el vertical sur, que sería la línea ZP' sur. Entonces tenemos 4 verticales principales llamados verticales primarios. El vertical norte, el vertical sur, el vertical este y el vertical oeste. Si prestan atención, todos esos verticales tienen 90 grados de amplitud, porque van del cenit al plano del horizonte. Y la altura del cenit sobre el plano del horizonte es 90 grados, no puede tener mayor altura. Bien, entonces hemos introducido un nuevo concepto, lo que son los verticales. Los verticales son propios del horizonte de cada observador. ¿Por qué? Porque salen del cenit del observador y terminan en el nadir del observador. Son propios de cada observador. Un observador en 29 grados sur tendría sus verticales en otro lugar. Bien. Sobre Q1, que es el que está siempre por encima del plano del horizonte, y volvemos a recordar, cuando uno dice Q1, Q2, se está refiriendo a la posición del ecuador celeste. Sobre Q1 se acostumbra a representar una flecha que parte de Q1 en dirección al punto cardinal oeste y que representa el movimiento aparente de los astros en el cielo. Es decir, que si el Sol saliera por el este, el Sol saldría por el este, vamos a suponer cuando tiene declinación cero, es decir, en el equinoccio, y bueno, el Sol se movería sobre el ecuador celeste, aumentando su altura, sale por el este, aumenta su altura recorriendo la línea del ecuador celeste, pasa por el punto Q1 y en horas de la tarde va y busca ocultarse por el punto cardinal oeste. Entonces, bueno, esta es una esfera celeste cuyo plano principal es el plano del horizonte del observador. Y como estamos hablando de horizonte del observador, tuvimos que ubicar a los 4 puntos cardinales, su cenit, su nadir. Utilizamos la ecuación de que la altura del polo elevado es igual a la latitud del observador, que nos dieron como dato. Eso nos permitió fijar el eje de los polos celestes y perpendicular a ese eje el ecuador celeste, denominado Q1, Q2, y Q1 siempre es el que está encima del plano del horizonte. Además de esto, a partir de Q1 hemos representado el movimiento aparente de todos los astros sobre la esfera celeste hacia el oeste, esto en realidad es casi 100% cierto. Más adelante vamos a ver algunos astros que en algunos determinados momentos esos astros se mueven hacia el este para finalmente, bueno, volver a la normalidad y girar en el cielo en sentido hacia el oeste. Pero por ahora digamos esto. Como la Tierra gira hacia el este, todos los demás astros se moverán hacia el oeste. Bueno, así como hablamos de verticales primarios, que son los verticales que pasan por los puntos cardinales norte, sur, este y oeste, existen otros infinitos verticales que no pasan por ninguno de esos puntos cardinales. Ahí está representado un astro S, y hemos trazado un vertical. Acuérdense que los verticales van
del cenit al nadir y pasan por el astro. Tenemos el vertical Z mayúscula, S mayúscula, T nadir, ¿sí? El punto donde el vertical corta al horizonte lo hemos denominado T, y el arco Z mayúscula, T mayúscula vale 90 grados. Bueno, esos verticales que no coinciden con los puntos cardinales se denominan verticales secundarios, y hay infinitos verticales secundarios. Acá está representado uno de ellos, y los verticales son elementos muy importantes que nos permiten explicar el sistema de coordenadas horizontales para ubicar un astro en el cielo, que son la altura respecto al horizonte, representada por h minúscula, en un arco de color verde, ¿sí? Es la altura desde el punto T del horizonte hasta el astro S. Esa es la altura sobre el horizonte. Y a su vez el azimut, marcado como AZ, acá, en un arco de color rojo en la figura. El azimut siempre se mide respecto al punto cardinal norte, sin importar la posición del observador. El origen de los azimutes es siempre el punto cardinal norte, y bueno, ese ángulo que hay entre el norte y el punto T sobre el horizonte es lo que se denomina el azimut, y esto nos permite ubicar un astro en el cielo. Por ejemplo, tiene un azimut de 48 grados, y bueno, el arco rojo será de 48 grados y tiene una altura de 60 grados. El arco verde tendrá una amplitud de 60 grados. Y hay un solo lugar de la esfera celeste que tiene esos dos valores: azimut 48 grados, altura 60 grados. Y bueno, es el astro S que se ve en la figura. Un sistema llamado de coordenadas horizontales muy útiles para que los observadores puedan saber, por ejemplo, dónde está Venus a una determinada hora en el cielo nocturno. Bien, en este sistema llamado de coordenadas horizontales existen las ordenadas y las abscisas, como cualquier sistema de referencia. Hay dos tipos de ordenadas. La más fácil y la más usada de todas es la que se denomina altura y de la cual ya hemos hablado. Es el ángulo con el cual el astro se encuentra sobre el horizonte, para lo cual hay que trazar un vertical que pasa por el astro, es decir, trazar la línea cenit S nadir. Bueno, el arco que hay entre el horizonte y el astro S es la altura. Las alturas de 0 grados son alturas que representan a astros u objetos que están sobre el horizonte. Por ejemplo, la altura del punto cardinal oeste es de 0 grados. La altura del punto cardinal este es de 0 grados. Y también la altura del punto cardinal norte y del punto cardinal sur es de 0 grados. La altura del cenit es de 90 grados. Y la altura del nadir es de menos 90 grados, porque está desde el horizonte hacia abajo del mismo. Entonces la altura tiene valores que van de 0 a 90 grados y puede ser positiva o negativa, depende hacia dónde se mida. Desde ya, cualquier altura con signo negativo está indicando que ese astro está debajo del horizonte. Por ejemplo, si la altura fuera de menos 5 grados, significa que está 5 grados por debajo del horizonte y ese astro va a ser imposible verlo. Bien, y el origen para medir las alturas es el plano del horizonte.
Bien, el otro tipo de ordenada es lo que se llama la distancia cenital. Es decir, en vez de medir respecto al plano del horizonte, como vemos acá, abajo a la derecha, el origen para medir la coordenada distancia cenital es el cenit del observador. Y es lo que vemos acá en la figura, sería el arco Z mayúscula, S mayúscula. Y ese arco, representado por la Z minúscula, es la distancia cenital. Bueno, la distancia cenital, si la altura de este astro era de 60 grados, la distancia cenital será, en este caso, de 30 grados. Porque el arco cenit, astro y horizonte vale 90 grados. Bueno, a diferencia de la altura, que se podía medir de 0 a más 90 grados y de 0 a menos 90 grados, la distancia cenital no tiene signo. Se mide de 0 a 180 grados. Por ejemplo, la distancia cenital del nadir es de 180 grados, porque hay 180 grados a partir del cenit. La distancia cenital del cenit es de 0 grados, porque no hay distancia entre el cenit y sí mismo. La distancia cenital de los puntos cardinales es de 90 grados. Bien, entonces en este caso, cuando los astros están encima del horizonte, como por ejemplo el astro S, la suma de la altura más el cenit da 90 grados, cosa que no ocurre cuando están debajo del horizonte. Bueno, así como hablamos de las ordenadas, tenemos que hablar de las abscisas. Las abscisas es la otra componente de este sistema de posicionamiento. Y tenemos dos. Hay más abscisas, pero las dos principales son estas. Una se llama azimut circular, como vemos arriba de todo, y a mitad de la pantalla tenemos la otra abscisa que se llama azimut semicircular. Una se denota por medio de AZ y la otra simplemente por Z. Vamos a explicar el más importante de todos, que es el azimut circular. El azimut circular tiene como origen el punto cardinal norte y se mide de 0 a 360 grados en sentido horario, como dice acá. Es decir, que acá, en este caso, el azimut del astro S, bueno, tenemos que ver dónde corta al horizonte. Tenemos que trazar un vertical que pase por el astro, corta al horizonte en el punto que estamos viendo en la imagen, y bueno, apliquemos la definición de azimut circular. Se mide desde el punto cardinal norte en sentido horario, desde el punto cardinal norte hasta el vertical que pasa por el astro. Desde el punto cardinal norte hasta el vertical que pasa por el astro, pero en sentido horario, en sentido de las agujas del reloj. Sería el arco rojo de la figura. Ese es el azimut circular, de 0 a 360 grados. El otro azimut se denomina azimut semicircular, por lo tanto ya podemos intuir algo. Su amplitud no va a ser de 360 grados, sino de 180. El origen no es siempre el punto cardinal norte. El origen es el punto cardinal que tiene el polo elevado. Si el polo elevado es el polo celeste sur, bueno, los azimutes semicirculares se miden a partir del punto cardinal sur. En cambio, si el polo elevado es el polo celeste norte,
el azimut semicircular se mide a partir del punto cardinal norte. Es decir, hay que tener en cuenta esto. Hay que tomar apuntes, grabárselo, comprenderlo, cuál es el origen de cada uno de los azimutes. Y como solamente puede valer como mucho 180 grados, el sentido no es un sentido único como el anterior, que era siempre en sentido horario. Bueno, el azimut semicircular se puede medir en sentido horario como en sentido antihorario, pero de manera tal de no pasar nunca los 180 grados. Entonces, si aquí, por ejemplo, el polo elevado fuera el polo celeste norte, si el polo elevado fuera el polo celeste norte, el polo elevado estaría a una determinada altura sobre el punto cardinal norte de la figura. Bueno, entonces el azimut circular se mediría a partir del norte y se coincidiría en su valor con el arco rojo que estamos viendo en la figura. Pero si el polo elevado fuera el polo celeste sur, tendríamos P' a una altura sobre el punto cardinal sur de la figura. Entonces el azimut semicircular sería el arco sur-este hasta el vertical que pasa por el astro, es decir, un valor inferior a 180 grados. Ahí lo estaríamos midiendo en sentido antihorario, sur-este, vertical que pasa por el astro, en sentido antihorario. Si quisiéramos medirlo hacia el otro lado, sur, oeste, norte, hasta el vertical, ya nos pasamos de 180 grados y eso nos da una idea de que está mal medido el azimut semicircular. Entonces, bueno, las alturas se miden desde el horizonte al cenit, mientras que los azimutes se miden desde el punto cardinal norte o sur en sentido horario o antihorario. El azimut circular es el más fácil de recordar, tiene como origen el norte y se mide sobre el horizonte en sentido horario, siempre, sin importar la latitud del observador. El que cambia es el azimut semicircular, que depende de la especie de la latitud del observador. Un observador en el hemisferio norte, bueno, el azimut semicircular se mide a partir del norte, y un observador en el hemisferio sur, su azimut semicircular se mide desde el punto cardinal